lo que da más transparencia a un proceso electoral es la posibilidad que sea no solamente justo el proceso electoral, que sea universal el proceso electoral, sino que sea auditable, que sea supervisable y que sea informable a toda la comunidad, de tal manera que la gente tenga confianza en el proceso mismo. El impedir, apelando a condiciones netamente ideológicas, armadas desde una visión muy interiorana, no del país, sino del concepto ideológico político del partido de gobierno, que la presencia de la misión de observación de la Unión Europea es una presencia imperialista, colonialista, negativa para un supuesto mecanismo liberador que significa el concepto revolucionario que tiene el gobierno actual. Eso no ayuda, no a la transparencia, no a la voluntad que tiene el venezolano de que este sea un proceso, como dije anteriormente, con esa característica, sino que no ayuda al gobierno a crear confianza ni en el mundo, ni en el entorno latinoamericano, ni entre los propios votantes. O sea, creo que esto fundamentalmente perjudica a el propio gobierno y al propio candidato del gobierno. ¿Podría tener un impacto en la participación ciudadana en Venezuela el hecho de que la Unión Europea ya no sea observador electoral? En absoluto, porque el impacto motivador de la participación electoral en Venezuela está generado precisamente por el deseo mayoritario de la población de cambiar, y no solamente cambiar el gobierno, porque el gobierno es un simple administrador del Estado, es cambiar el sistema político, porque el venezolano ha llegado a la conclusión que el mal, las limitaciones que tiene hoy el país, las cargas no solamente materiales, sino psicológicas de los venezolanos hoy, no se deben exclusivamente a un lapso de gobierno de 6 años, que lo hemos tenido anteriormente, que era de 5 años, sino que es al propio sistema político impuesto, que llaman socialismo del siglo XXI, para decirlo de una manera decente, y que la gente quiere es precisamente un cambio en el sistema político. Entonces, esa decisión no la va a perturbar la lamentable negación del Consejo Nacional Electoral de impedir o de negarle el placer a la venida de la misión de observación. Y quiero agregar lo siguiente. No afectará esta especie de narrativa de aislamiento para dar la sensación de que el problema de los venezolanos lo resolvemos los venezolanos. Esa es una gran palabra si no fuera porque la están diciendo quienes no creen que el problema de los venezolanos lo arreglamos los venezolanos. Entonces, los que se han dado para sí arrogantemente que el problema de los venezolanos lo resuelve una élite ideológica. Esto no va a afectar en nada el discurso. La gente no va a cambiar un ápice, no se va a desesperanzar, no va a deprimirse. Al contrario, va a tomar mayor energía porque se va a blindar más en el conocimiento y en la vigilancia del proceso. El peso de toda misión de observación de un proceso comicial en un país está dado en la confianza o desconfianza, en las características o en los antecedentes que tenga ese país respecto de sus propios procesos electorales. Hay en el mundo y entre los venezolanos, pero mayormente en el entorno latinoamericano, entre los vecinos, en la hermana República Colombiana, etcétera, etcétera, que los procesos electorales venezolanos bajo lo que llaman genéricamente el chavismo no son transparentes. Entonces, los grandes centros
no neutrales, sino transparentes, calificados del mundo en veeduría y en observación electoral, que son dos conceptos pero son muy similares, se presentan en aquellos países y se presentan con mayor, digamos, atención en aquellos países donde hay sospechas de que el proceso es grisáceo, de que la participación del gobierno intenta cambiar resultados, y cuando el gobierno intenta cambiar resultados no es a favor de la oposición, es a favor del propio gobierno. Entonces ahí hay una presencia masiva. Unas elecciones en Noruega, por ejemplo, ahí no hay, en la propia Unión Europea no hay ninguna presencia. ¿Por qué? Porque son tan transparentes. E igualmente no hay presencia electoral en los comicios estos, digamos, muy limitados y muy publicitados. Por ejemplo, en Cuba. En Cuba no hay procesos electorales libres y entonces tampoco hay presencia de observación. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada que hacer. Se presenta donde hay una democracia grisácea, como la venezolana, y donde hay, en este caso concreto, hay un gran aliento de cambio en el país y hay una gran convicción de que el sistema va a cambiar y de que el gobierno va a ser cambiado. Entonces aquí es necesaria esa presencia. ¿Por qué? Primero por el prestigio de los observadores, el Centro Carter, la Unión Europea y la presencia de otras observaciones que pueden mandar, por ejemplo, el mismo Brasil, la misma Colombia, la Organización de Estados Americanos que está vetada en Venezuela. Ajá. Eso es lo deseable. ¿Por qué? Porque eso le da garantía, no solamente a la población venezolana que le da confianza, sino al propio gobierno. Yo creo que el gobierno, y con esto termino, el gobierno debe pretender buscar cierta, o sea, perder desprestigio, para decirlo de alguna manera. El gobierno le interesa perder desprestigio, o sea, emanar un poquito de confianza. Con esta decisión del propio Consejo Nacional Electoral, es una decisión torpe, pero eso no va a afectar en nada la voluntad del pueblo venezolano.